Actores que casi mueren durante la filmación de sus películas. A lo largo de la historia del cine, hemos visto a actores comprometidos dispuestos a correr riesgos extremos para ofrecernos actuaciones memorables. Desde accidentes en el set hasta situaciones de peligro real, estos actores vivieron experiencias que nos dejarán con la boca abierta. Antes, recuerda que los martes y jueves subimos nuevo video. Suscríbete a nuestro canal para que no te lo pierdas. Johnny Depp, Llanero Solitario. En la película que se estrenó en 2013, durante la filmación de una de las escenas clave, Johnny sufrió un accidente que podría haber tenido consecuencias mucho peores. La escena requería que Depp montara a caballo mientras estaba atado a un tren en movimiento. Desafortunadamente, algo salió mal durante la filmación de la escena. El caballo en el que Johnny Depp estaba montando se desvió de su curso planeado. En un momento de peligro inminente, Depp fue arrojado del caballo y, afortunadamente, sobrevivió al accidente, pero no salió ileso. Sufrió lesiones en varias partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, las costillas y las extremidades. Kate Winslet, Titanic. Durante una toma en particular, Kate estaba en el agua, que estaba extremadamente fría debido a la autenticidad que el director James Cameron buscaba, pero la temperatura del agua era tan baja que comenzó a sentir un entumecimiento en las extremidades. Winslet comenzó a sentir que su cuerpo se enfriaba demasiado y que estaba perdiendo la fuerza en las piernas. En medio de la escena, sufrió un desmayo y se hundió en el agua helada. Este accidente tuvo un impacto duradero, ya que desarrolló un temor genuino al agua fría. Sin embargo, la valentía y la determinación de Winslet la llevaron a seguir adelante con la filmación y completar la película que se convertiría en un clásico. Jim Caviezel, La Pasión de Cristo. Interpretar a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson fue un papel que cambió la vida de Jim Caviezel. Durante la crucifixión en la película, fue alcanzado por un rayo real en 2 ocasiones, lo que algunos consideran un milagro y otros un peligro extremo. Mel Gibson quería tal realismo que al buscar una toma perfecta de Caviezel cargando la cruz, este se dislocó el hombro, vencido por el peso de la cruz que superaba los 68 kilogramos. Cuando se grabó la crucifixión, el actor permaneció horas filmando a bajísimas temperaturas e insolentes vientos. Caviezel comenzó a tener hipotermia, por lo que tuvieron que rodar con 3 calentadores. Lamentablemente, filmar en esas condiciones hizo que el actor contrajera una infección pulmonar y neumonía. A pesar del trauma y el dolor, su perseverancia y pasión por su arte son admirables y han dejado una huella imborrable en la historia del cine. Emilia Clarke, Juego de Tronos. Es conocida por su papel como Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. Lo que muchos no saben es que durante la primera temporada sufrió 2 aneurismas cerebrales que pusieron en peligro su vida. A pesar de esto, continuó trabajando en la serie después de su recuperación. Tom Hanks, Náufrago. Nos sorprendió con su actuación en Náufrago, pero pocos saben lo desafiante que fue el rodaje. Hanks perdió una cantidad significativa de peso para el papel y desarrolló una infección en la pierna durante la filmación en una isla desierta. Fue un desafío físico y emocional extremo. Keanu Reeves, Matrix. Es famoso por interpretar a Neo en la trilogía Matrix. En un momento en que Neo tenía que saltar de una plataforma a otra, Keanu Reeves perdió el equilibrio y cayó al suelo desde una altura considerable. La caída fue brutal y se sintió en todo el set. Fue llevado a una evaluación médica, donde se confirmó que no tenía huesos rotos ni lesiones internas. A pesar de la gravedad de la caída, parecía haber escapado milagrosamente ileso. Brendan Fraser, La Momia. En un momento crucial de la escena, una explosión planificada debía ocurrir detrás del carruaje de Fraser. Sin embargo, debido a un error en el cálculo de la distancia, la explosión fue más grande y más cercana de lo previsto. El resultado fue devastador. La explosión arrojó al actor al suelo con una fuerza increíble. Se descubrió que tenía quemaduras de 2º grado en algunas áreas de su cuerpo y, milagrosamente, no había sufrido lesiones internas graves. Sin embargo, el susto y el dolor eran evidentes.
Afortunadamente, todos sobrevivieron a estas experiencias cercanas a la muerte y continuaron brindándonos películas extraordinarias. ¿Cuál de estas historias les sorprendió más? Déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido.